¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante historia de Centroamérica y el Caribe para poder entender su presente. Vamos a ver cómo un pasado marcado por imperios, por el azúcar y la esclavitud, terminó dándole forma a las naciones, a las culturas y hasta a los idiomas que hoy definen a estas regiones. Y a ver, todo arranca con una pregunta que a primera vista parece simple, ¿no? ¿Por qué esa división de idiomas tan clara entre dos regiones que están, pues, pegaditas? Esta pregunta va a ser nuestro hilo conductor para desenredar toda esta historia. Bueno, para empezar a encontrar la respuesta hay que pensar en estas regiones no como una sola cosa, sino como dos historias que corrieron en paralelo, pero que al mismo tiempo, están súper entrelazadas. Vamos a desmenuzar por qué. Aquí tenemos la primera gran pista, la clave de todo. Por un lado, en Centroamérica, una sola potencia, España. Llegó e impuso su idioma y su sistema. Pero por el otro, el Caribe, imagínense, fue como un campo de batalla para un montón de imperios. Los británicos, los franceses y más adelante hasta los estadounidenses. Esta diferencia es la base de todo lo que vamos a ver. Pero ojo, para entender de verdad el impacto que tuvo esa llegada, tenemos que echar la cinta para atrás, mucho más atrás. ¿Qué, o más bien quiénes estaban en estas tierras antes de que los barcos europeos asomaran por el horizonte? Muchísimo antes de que llegaran las carabelas, Centroamérica era el hogar de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, los mayas. O sea, no era un lienzo en blanco esperando a ser descubierto, para nada. Era un mundo vibrante, lleno de cultura y súper complejo. Y a ver, el nivel de sofisticación que tenían era increíble. Estamos hablando de matemáticas avanzadísimas que incluían el concepto del cero mucho antes que en otras partes del mundo. Tenían observatorios para predecir eclipses y técnicas de agricultura capaces de alimentar a muchísima gente. En serio, esta era una civilización en todo su esplendor. Y entonces, todo cambió. La llegada de las potencias europeas fue un quiebre total, un antes y un después súper violento y dramático para las dos regiones. A pesar de toda esa grandeza, la civilización maya, que la verdad ya venía con sus propios problemas internos, terminó siendo sometida por los conquistadores españoles, y ahí empieza un orden totalmente nuevo, uno definido por la corona española que impuso su cultura, su religión y, claro, su idioma. Ok, ahora hablemos del motor económico, de esa maquinaria brutal que no solo llenó los bolsillos de los imperios, sino que cambió para siempre el rostro, la demografía de Centroamérica y el Caribe. La pregunta del millón aquí es, ¿qué movía toda esta maquinaria? O sea, ¿qué producto valía tanto como para montar todo un sistema de explotación a una escala tan masiva? La respuesta cabe en una sola palabra: azúcar. El famoso oro blanco. En Europa era carísimo y todo el mundo lo quería. Y esa demanda insaciable convirtió al Caribe y a partes de Centroamérica en gigantescas fábricas de azúcar al aire libre. Transformó por completo el paisaje y sobre todo a su gente. Y esto, claro, echó a andar un ciclo verdaderamente terrible. Primero, a las poblaciones indígenas las pusieron a trabajar a la fuerza, y entre esas condiciones brutales y las enfermedades que trajeron los europeos, pues fueron prácticamente aniquiladas. Cuando ya no había suficientes manos nativas, los colonizadores buscaron otra fuente de trabajo para las plantaciones, y esto nos lleva directo a la trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más oscuros y tristes de la historia de la humanidad. El costo humano de todo este sistema es que es simplemente inimaginable. Es una herida tan profunda en nuestra historia moderna que hasta las Naciones Unidas tienen un día especial para recordarlo, para que nunca se nos olvide la vida de millones de personas que fue arrancada y destrozada por este comercio. Ok. Todo esto pasó hace siglos, pero ¿cómo se conecta con el mundo que vemos hoy? ¿Cómo es que esas decisiones y esos eventos siguen resonando en pleno siglo XXI? Bueno, pues cuando las colonias empezaron a independizarse, apareció un nuevo jugador en el tablero: Estados Unidos. Con su famosa doctrina Monroe, básicamente le dijeron a Europa, de este lado del charco ya no se meten. Pero claro, esto también fue el inicio de una nueva etapa de intervención, ahora por parte de Estados Unidos, que terminó moldeando la política y la economía de toda la región. Fíjense qué curioso. Después de la independencia de España, por un momento existió el sueño de una Centroamérica unida, una sola gran nación. ¿Pero qué pasó? Pues que los líderes locales, los grandes terratenientes y militares, los llamados caudillos, prefirieron que cada quien tuviera su propio pedazo del pastel para mantener el poder. Y esa resistencia a unirse es la razón por la que hoy no vemos una federación centroamericana, sino varios países más pequeños. Y aquí es donde todo encaja perfectamente. Miren, en Centroamérica el dominio fue español y el resultado, pues, el español.
Mientras tanto, en el Caribe, con esa mezcla de británicos, franceses, holandeses y demás, todos metidos hasta el cuello en el negocio del azúcar, lo que quedó fue ese increíble mosaico de inglés, francés, neerlandés y, muy importante, las lenguas criollas. Que ojo, no son solo una mezcla, son un testimonio brutal de resistencia, de cómo se crearon nuevas identidades en medio de una opresión terrible. Así que al final, el punto clave es este. La respuesta a nuestra pregunta del inicio no se trata nada más de qué idioma se habla. Se trata de imperios, de dinero y sobre todo de la historia de la gente. Esa diversidad de culturas y lenguas que vemos hoy es el eco directo de quién controlaba la tierra y a quién se le obligó a trabajarla. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Si podemos ver con tanta claridad cómo las acciones del pasado definieron el mundo que tenemos hoy en estas regiones, inevitablemente nos tenemos que preguntar, de todo lo que está pasando ahora mismo, de las decisiones económicas, políticas, sociales, ¿cuáles serán vistas en el futuro como esos momentos clave que definieron el mundo que viene?